Muy buenas noches, amada iglesia, Dios les bendice. Es un privilegio y es un honor estar con ustedes en esta noche de miércoles para traer este estudio hermoso, este estudio de la palabra que es de inmensa bendición para todos y cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy valioso para todos nosotros. Como cristianos necesitamos trabajar fuertemente y es algo con lo que Dios constantemente trabaja con nosotros, que se llama nuestro carácter. Y nuestro carácter es importante porque nuestra vida cristiana está siendo continuamente puesto a prueba. Estamos constantemente viviendo este proceso en el que Dios, a través de su Espíritu Santo, está trabajando y dando forma a ese carácter que muchas veces ha sido dañado, ha sido permeado por diferentes situaciones, por diferentes cosas en la cultura popular. Y bueno, pues para nosotros no es la cultura popular lo que marca lo que debe ser nuestro carácter, sino es simple y llanamente lo que dice Dios de nosotros y lo que dice su palabra. Dios nos ha dado a todos talentos, a todos nos ha dado dones. Nadie puede decir que no tiene un don que sea suyo propio. Todos los dones han sido dados por Dios y todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de ponerlos en práctica para poder servir a otros. Y si no lo hacemos, hagámoslo o no lo hagamos, estaremos rindiendo cuentas a Dios por ello. Pero es que los dones no son solamente el fin de nuestra vida cristiana, porque un don, si no se tiene un carácter que lo soporte, no ofrecerá nada bueno para los que están alrededor nuestro. Es por eso que día tras día escuchamos la noticia y vemos casos una y otra vez de personas que teniendo preciosos dones y dones de poder, dones maravillosos, los usan para su propio beneficio. Y eso trae ruina y dolor a ellos y a todos los que están alrededor de ellos, pues ellos están abusando de estas personas. Vemos gente que abusa de niños, vemos gente que abusa del conocimiento para manipular a la gente y hacer diferentes situaciones y llevar a otros a tenerlos controlados. Y esto no es el propósito de Dios, no es para que usemos los dones para eso. Y esos dones mal usados llevan a estas situaciones. Y esos dones no es lo que hace que seamos conocidos delante de Dios. Cuando vayamos allá, recuerden que la palabra de Dios dice que el mismo Señor Jesús decía que cuando lleguen allá y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos personas, y Él les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo que te hace conocido delante de Dios no son tus dones. Lo que hace que seas conocido delante de Dios no son estos dones, ni van a ser lo que te van a llevar a la derecha de Dios. Amén. Lo que te va a llevar a la derecha de Dios, lo que te hace conocido de Dios, es tener el carácter de Cristo en tu vida. Mira lo que dice Mateo 7, 15, 20, donde el Señor Jesús nos dice: cuídense de los falsos profetas, vienen disfrazados a ustedes de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Y lo dice dos veces, así que al Señor le interesa muy bien que nos quede claro que seremos conocidos por nuestros frutos y no por nuestros dones. Este fruto es fundamental para nuestra permanencia firme y para nuestra perseverancia y continuación en la vida cristiana. Y ese fruto del que habla el Señor es el carácter. Un carácter claramente definido y un carácter claramente establecido en la carta que Pablo le escribió a los Gálatas. Y en Gálatas 5, 22 y 23 está ese carácter descrito mediante algo que se llama el fruto del Espíritu. Y dice allí que esa no la sabemos, todos los que somos cristianos lo hemos escuchado un montón de veces. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice algo muy importante: contra estas cosas no hay ley. Al revisar esto nos damos cuenta que así como hay un fruto natural, y en un fruto natural hay diferentes partes. Cuando tú coges una naranja, le quitas la cáscara, hay una parte blanca, hay una pulpa y hay unas semillas. Así también el fruto del Espíritu tiene diferentes componentes y tiene diferentes partes dentro de su carácter.
Y hoy vamos a centrarnos en el primero de la lista. El primero de la lista no es casualidad que sea el primero. Siempre para Dios hay propósito en todo lo que Él nos deja y nos escribe. Y allí vemos que el primero de la lista es el amor. Y eso no es casualidad. Frente a este tema del amor, Jesús resaltó algo muy importante. Estando Él en un momento de predicación y compartiendo con la gente, vino alguien, un escriba, y le preguntó. Dice que este escriba, los escribas eran personas que conocían la ley, personas que transcribían la ley, personas que se sabían de memoria la ley. Entonces se ufanaban, se daban se sentían muy orgullosos de todo el conocimiento que tenían de esta ley. Así que este escriba, para poner a prueba al Señor, se le acerca y le dice, mira, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice también que ese es el principal mandamiento, y luego remata diciendo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. En otra versión o en otro pasaje dice, en esto se resume la ley y los profetas. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento, que era lo que hasta ese momento se conocía y se tenía por escrito, que era toda la ley de Moisés, que era todo lo que hablaba de la historia del pueblo de Israel a través de los jueces, los reyes, del libro de Josué y todos los libros poéticos y también los libros proféticos, todos, absolutamente todos, el Señor dice, se condensaban en esto. Es decir, que la esencia de toda esta palabra, de toda la palabra de Dios, es el amor. Ese es el centro principal y no podemos desconocer esto. Y el Señor hace un llamado inicial a que podamos vivir el amor de la manera correcta. Y para que como cristianos podamos vivir el amor de la manera correcta, debemos seguir lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje. Y Él nos está diciendo lo más importante, que dice, lo primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está diciéndote que debemos amarlo, está diciéndonos que debemos amarlo con todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo deben estar en unidad, siguiendo en amor a Dios. Si queremos tener éxito en el amor, debemos tener claro que es el amor, lo que es el amor verdadero. Y debemos entenderlo para poderlo poner en práctica. Y el ejemplo más grande de amor nos lo ha dado Dios. Desde el comienzo, todo nos habla del amor de Dios y Él nos habla a través de su creación. Decía el apóstol Pablo en Romanos 1:18 que nadie puede excusarse y decir que Dios no existe porque su creación grita, da voces diciendo que Dios existe. Así que nadie puede tener excusa y nadie puede negarse a esto. Pero desde el comienzo también, si miramos el libro de Génesis y vemos la descripción del relato de la creación, vamos a encontrar que Dios estaba preparando un lugar para los seres humanos. Y vemos que todo lo que está puesto en ese contexto, que todo lo que está puesto dentro de ese momento de la creación, tiene un único objetivo. Y es que Dios estaba preparando un lugar, como cuando los padres de un niño que está por nacer empiezan a hacer todos los preparativos, empiezan a buscar la cuna, que hay que pintar el cuarto, que hay que poner las cortinas, la decoración, los muñequitos, todo lo que se le va a poner allí para que el bebé llegue y encuentre un lugar acogedor, un lugar hermoso donde él pueda disfrutar y donde sus padres también puedan disfrutar con él. Esto era lo que estaba haciendo el Señor, preparando un lugar maravilloso para que el hombre nosotros pudiéramos como hombres, como humanos, desarrollarnos en este lugar y que Él pudiera estar con nosotros. Y es lo que se ve desde el comienzo, cuando la palabra de Dios dice que el hombre y Dios caminaban juntos, disfrutaban juntos de este lugar hermoso. Ese es el ejemplo que Dios nos da desde el principio, desde el comienzo. Él está dispuesto a amarnos de una manera incondicional, a poner todo en función de nosotros, exactamente como debe ser, de la forma correcta, y no hay otra manera posible. Y una de las cosas que el enemigo ha venido atacando desde el principio y que hace difícil a veces que nosotros podamos amar a Dios es entender que somos creación de Dios. Hemos visto una y otra vez cómo el diablo trata de confundir a la gente
y trata de hacerle creer que todo esto que existe, toda la hermosura de una planta, toda la hermosura y la complejidad de la creación, no fue creado, sino que fue dado por una situación de generación espontánea, donde todas las cosas se dieron de una manera general. Pero si nosotros nos vamos a revisar todo lo que Dios preparó, si nosotros empezamos a mirar un planeta ubicado en la posición correcta dentro de un sistema solar, cerca de una estrella del tamaño correcto, donde la temperatura es correcta, donde está el agua y todas las cosas que necesitan para que la vida pueda sobrevivir. Si miramos cada una de las creaciones complejas que Dios hizo en cada animalito, en cada bacteria, en cada pequeña o microscópica célula, esa perfección no se pudo haber dado de manera espontánea. Tendríamos que mirar las probabilidades y pues dada mi profesión a mí me encantan las probabilidades y me encantan los números, y mirando esto me puse a investigar tratando de encontrar cuál podría ser la probabilidad de que existiera la vida de manera espontánea. Pero solo para dar un pequeño ejemplo, imagínense una molécula de proteína. Una molécula de proteína tiene un promedio de 288 aminoácidos, que son los componentes. Y estos 288 aminoácidos deben estar combinados solo de una forma para que ella tenga éxito, es decir, para que tenga la forma y pueda funcionar. Si llevamos esto a la realidad y hablamos de que debe haber una sola combinación posible de esos 288 elementos, hay una posibilidad entre 10 por 300 ceros, un 1 seguido de 300 ceros. Es decir, es una posibilidad realmente mínima, es insignificante, es nula prácticamente. Dicen los matemáticos que cuando una probabilidad es inferior a 1 entre 1050, ya se toma como una probabilidad cero. Y aquí estamos hablando de una probabilidad de 1 entre un 1 seguido de 300 ceros. Un número que no soy capaz ni de pronunciar y no creo que nadie pueda hacerlo. Y si alguien puede hacerlo, por favor lo pone en los comentarios cómo se pronunciaría un 1 seguido de 300 ceros. Pero es un número que no nos cabe en la cabeza. Sin embargo, el enemigo, el diablo, quiere que la gente piense que es posible que usted y yo provenimos de un mono y ese mono a su vez proviene de otra cosa y de otra cosa hasta llegar a una mínima célula que alguna vez flotó en algún lugar de un mar y es imposible. También leía que es como si si crees en la evolución, te sería fácil creer que algún día en algún planeta ocurrieron diferentes condiciones y esas condiciones dieron lugar a una masa y luego esa masa se convirtió en un ladrillo y luego ese ladrillo esperó por miles de años a que se formara otro ladrillo y por otros cientos de miles de años a que se formaran más ladrillos y luego esos ladrillos después de unos millones de años, a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de las tormentas, de los cambios de clima, de los cambios de la atmósfera, se mantuvieron a pesar de eso sin deteriorarse, sin dañarse, sin morirse, sin destruirse, y con el tiempo se formó una edificación y salió una casa hermosa. Y después otros elementos aparte, como hacía falta algo para echarle a las paredes, para pintura, para el techo, entonces se fue formando la madera y todo se fue armando solito y un día apareció una casa hermosa con una serie de componentes. Eso es lo que pretenden que creamos y eso es lo que quiere el enemigo, rebajarnos a un nivel en el cual seamos simplemente parte de un reino animal en el cual nos guiemos por nuestros instintos y nuestros deseos y no por lo que dice la palabra de Dios. Esa es la corriente del mundo. Y eso es lo que nos lleva a olvidarnos del amor. Porque si necesitamos, ¿por qué es importante saber esto? Porque necesitamos ser conscientes de que somos creación de Dios y que Dios creó todo para nuestro beneficio y todo lo que vemos es una expresión del amor de Dios. Y claro está, debemos ser buenos administradores de la creación y debemos cuidarla, debemos tratar las cosas bien, debemos no abusar de ella. Pero también debemos ser conscientes de que todo lo que vemos es una expresión del amor de Dios. Cada día que usted se levanta y abre la ventana y ve las montañas, ve los árboles, ve la naturaleza, ve un animal, eso, todo, absolutamente todo, está gritando que Dios nos ama. Dios es amor y Dios ha hecho todo para nosotros. Ahora, si eso no es suficiente, pues
Bastaría con mirar la máxima expresión del amor de Dios. La máxima expresión del amor de Dios es su Hijo, Jesucristo. Y la máxima expresión de ese amor es que Él se ha despojado de todo y no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dicen Colosenses, para venir a hacerse como nosotros. Y siendo como nosotros y siendo tentado como nosotros, vino a morir en la peor de las muertes que existían en ese momento, que era la muerte en la cruz. Por lo tanto, si nosotros logramos entender es que ese amor de Dios es para nosotros, que es eterno, que es capaz de darlo todo por nosotros, pues ¿cuál debe ser nuestra respuesta natural? Sabiendo quiénes somos, dice la palabra de Dios que en Efesios 2:5 dice que nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado y por gracia hemos sido salvos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no hicimos nada, no tenemos ningún mérito para ganar esa salvación, lo recibimos por gracia, no por lo que podíamos hacer. Antes, por la imposibilidad nuestra de ser salvos, Jesús tuvo que venir a hacerlo todo por nosotros en la cruz, y eso habla grandemente de cuánto nos ama Dios. Y ese amor es lo que nos debe a nosotros motivar en respuesta a manifestarle también un amor profundo a Dios. Porque así como el amor de Dios es incondicional, nuestro amor por Él también debe ser incondicional. Y esto lo entendieron todos los que conocieron a Jesús personalmente. Esto lo entendieron Moisés, José, Josué, Elías, Eliseo, todos estos grandes hombres, David, Salomón, lo entendieron. Ellos lo entendieron. Entendieron que el amor de Dios era lo más importante, que el amor de Dios era lo más maravilloso y que ellos estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias y a obedecer a Dios, aunque pareciera ridículo, aunque pareciese contrario a muchas cosas, pero ellos estaban dispuestos a hacer todo, absolutamente todo, por amor a Dios, porque pusieron a Dios en primer lugar, porque no existe ninguna otra prioridad para nosotros. Dios es nuestra prioridad y debe ser lo más importante. Siempre lo he dicho y lo repetiré. No existe la palabra prioridades. La palabra prioridades es un invento de la modernidad. Solo existe una prioridad. En el momento que tienes prioridades, te disipas en diferentes frentes, en diferentes actividades, en diferentes ocupaciones para satisfacer cada una. Pero si tienes una sola prioridad, en eso te concentras. Y si Dios es tu prioridad, te vas a concentrar en hacer lo que a Él le agrada, en vivir como a Él le agrada, en trabajar como a Él le agrada, en estudiar, en hacer absolutamente todo lo que necesitas hacer de la forma correcta. Siempre llevando a cabo las cosas en el principio que es correcto. Y saber también que cuando somos conscientes del inmenso amor que Dios derramó en la cruz por nosotros, eso nos hace dignos. Eso hace que recuperemos nuestra dignidad y nuestra identidad en Cristo. Y eso es algo invaluable. Cuando nosotros somos restaurados en nuestra dignidad por parte de Dios, y cuando somos conscientes de cuán importantes somos para Dios, tan importantes que Jesús tuvo que morir por nosotros, cuando lo entendemos la dignidad tan grande que Dios nos ha dado y hemos sido restaurados por ese sacrificio, y entonces en esa identidad nos podemos mover, en esa identidad podemos ser y podemos cumplir el propósito de Dios. Por eso es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es tan importante amarle por encima de todo. Amarle más que el Netflix, amarle más que el fútbol, amarle más que cualquier otra ocupación o cualquier otro deseo que podamos tener. Dios tiene que ser el primero, el único. Y de ahí para allá todo se pondrá en orden y podremos disfrutar de muchas cosas, siempre en el orden divino, siempre respetando esa dignidad que Dios nos ha devuelto y siempre cuidándola y protegiéndola para no irla a desperdiciar o a dañar. Así que ese es nuestro primer y más importante escalón del amor, cuando Dios es puesto en primer lugar. Y eso es lo más importante para nosotros. Ahora, Jesús continuó diciendo que era amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero también pasa después a un segundo nivel, ya que nosotros hemos podido establecer esa relación con Dios y ese amor directo con Dios y podemos a través de Jesucristo tener ese acceso con confianza a la presencia de Dios y poder ser parte de su familia y poder ser llamados, hechos, o no llamados, sino hechos hijos de Dios a través de creer en Jesucristo. También hay algo importante de lo que no nos podemos olvidar, y es de a quién tenemos al lado, quiénes están a nuestro alrededor. Y entonces él habla que debemos amar a nuestro prójimo. En griego, la palabra que se utiliza
para la palabra prójimo es plesión, que significa vecino, el compañero. Algo así como el hombre, el paisano, cristiano, amigo. Tantas palabras que utilizamos. Pero básicamente es el prójimo, es todo aquel que está a nuestro lado. Todos, absolutamente todos. Debemos amarlos a todos. Escúcheme bien, a todos. No hay acepción, no se puede sacar a nadie de ese grupo del prójimo. No podemos decir, este es mi prójimo o el otro. Recuerden la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es mi prójimo? Y Él les puso la parábola del buen samaritano, entendiendo pues que para los judíos los samaritanos eran despreciables, que para los judíos los samaritanos no eran nada bueno. Sin embargo, aquel judío que estuvo casi muerto en el camino fue ayudado por un samaritano, haciéndoles entender que cuando se trata de prójimo no hay absolutamente nadie que no encaje dentro de esa descripción. Así que prójimo es cualquiera que esté a nuestro lado. Aquel que se sienta al lado suyo en el bus y se le queda dormido en el hombro es su prójimo. Amén. Aquel que de pronto no le cae tan bien es su prójimo. El que le hace la vida cuadritos en el trabajo es su prójimo también. Y también a él lo debemos amar, porque así no sean fáciles de amar, así no los queramos amar, porque muchas veces tampoco queremos amar a estas personas. Debemos hacerlo. Mira que el Señor Jesús es claro, en Mateo 5, 43, 48 dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Le dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Es decir, que si queremos ser verdaderos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Porque Él dice, pues Dios da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Él nos está llamando a hacer exactamente lo mismo que Él hace. Él hace y da sus bendiciones para todo el mundo. Tal vez no todos lo reconozcan como Dios, pero para todos hay. Y a todos por igual. Y dice el Señor Jesús, si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Debemos mostrar el amor a nuestro prójimo siempre. Y el amor del que nos habla aquí es ese amor ágape, ese amor que todo lo puede, ese amor que es capaz de servir al otro, es el amor que es capaz de perdonar las ofensas del otro, aun cuando esas ofensas continúen. Muchas veces vivimos tristes, vivimos amargados porque nos hicieron, porque nos dijeron, o porque tal vez no hicieron, o porque tal vez no nos dijeron. En fin, nos inventamos cualquier diferente cantidad de excusas. A veces con justificación podríamos decir que hemos sido maltratados, que hemos sido violentados, que hemos recibido desprecio. En fin, todo eso puede ser cierto, pero realmente si Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, también debemos amar a esa persona que nos hizo tanto daño. Hay de pronto hijos que han sufrido abusos de sus padres, y no solo hablo de abusos de tipo sexual, sino también abusos físicos, abusos emocionales, abusos psicológicos que los han maltratado una y otra vez. Y estos hijos viven con ese resentimiento y con esa ira. ¿Sabes lo que es el resentimiento? Es volver a sentir lo mismo. Quiere decir que cada vez que te acuerdas de esa situación, te sientes igual de mal. Es como si te lo estuvieran diciendo por primera vez. ¿Y qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de forma de vivir es esa? ¿Sabes cuál es la forma de liberarte de eso? Amar a esa persona, bendecirla, orar por ella, perdonar. Cuando tú perdonas, eres libre. Y cuando tú perdonas, no solo eres libre tú, sino liberas al otro. Y créeme que si tú haces eso, Dios lo está viendo y Dios te premiará. Y aún más, Dios podrá hacer que las cosas cambien. Cuando tú le sirves al otro, cuando tú le ayudas al otro, cuando tú pones la otra mejilla, estás amando. Por eso Dios es claro en decirlo. Sí, cuando les decía a los judíos, oiga, si alguien les pide que lleven la carga una milla, lleven las dos. Si alguien les pide el manto, denle la túnica. Él decía, vayan un poco más allá, caminen la milla extra. Si alguna vez se preguntó de dónde salió la expresión de la milla extra, salió de la Biblia también.
caminen la milla extra, lleven la carga un poco más. En ese tiempo los romanos tenían sometidos a los judíos y cada vez que un romano le decía a un judío, lléveme la carga, el judío tenía que hacerlo por obligación mínimo una milla. Y el Señor lo que le estaba diciendo es, mire, cuando su opresor le diga, cárgueme la carga una milla, usted se la va a llevar 2, para darle una lección de amor, para vencer con el bien el mal. Porque nosotros estamos llamados a ser ejemplo, estamos llamados a ser bendición para todos y cada uno de los que están alrededor nuestro. Es mostrar ese amor ágape, ese amor que es capaz de pasar por encima de las barreras, por encima del dolor, por encima del miedo, por encima de la amargura y poder perdonar, poder amar, poder envolver, poder abrazar, poder servir y poder ayudar. Y créanme que esto es poderoso. El perdón es poderoso para desatar bendición en la vida de las personas. Ahora que estamos iniciando esta temporada de predicaciones los domingos acerca de las llaves, esa es una llave poderosa para alcanzar libertad, el perdón. El perdón libera, el perdón sana, el perdón restaura. Así que el perdón es una de las expresiones más grandes de ese amor ágape, porque Dios a nosotros nos perdonó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Él fue y se convirtió en perdón para nosotros. Él cargó en la cruz todas las culpas nuestras, todo nuestro dolor, todas nuestras cargas y hasta enfermedades, para traernos salud, para traernos vida y para traernos libertad de nuestros pecados y para traernos libertad de todas nuestras culpas. Así que no olvides que el amor es perdonador, que nosotros estamos llamados, así como el Señor decía en este pasaje que acabamos de leer, que hace llover sobre justos e injustos, por igual, nosotros estamos llamados a amarlos a todos por igual y seremos entonces hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Seremos ejemplos, seremos verdaderos cristianos y ese será el sello que nos distinga. No solo en el que amamos a Dios, sino que amamos a todos los que están alrededor nuestro sin distingo de raza, de credo o de cualquier otra situación. Los vamos a amar y ese amor nos llevará a poder compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio, para que ellos también tengan y participen del amor de Dios y recuperen también esa dignidad que Dios nos ha dado también a nosotros. Así vamos. Ya hablamos de que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios va primero. Ahora hemos hablado de que amamos a nuestro prójimo, porque Jesús así nos lo expresa. Dice, amen a Dios, amen a su prójimo. Pero también al final el Señor da otra cosa muy importante. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y entonces nosotros debemos tener conciencia de amarnos a nosotros mismos. Debemos ser conscientes, como lo hablábamos hace un momento, de la dignidad que tenemos como persona y también de esa posición que tenemos en el corazón de Dios, que somos amados por Dios, amados por el Señor y que nos amó de tal manera que murió por nosotros, que nos amó de tal manera que dio a su Hijo en la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, no vaya a condenación, sino que tenga vida eterna. Tenemos que ser conscientes de que, como lo decía el apóstol Juan, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener nosotros. El amor de Dios que nos amó primero. Y eso nos debe hacer conscientes de cuán valiosos somos como personas. Cuán importantes somos para el Señor. Cuán valiosos, cuánto valor hay en nosotros y ha depositado el Señor de su esencia en nosotros. Cuánto nos ama. Eso debe ser algo que nos motive a amarnos a nosotros mismos. Ese amor es también ese amor ágape hacia nosotros. No es un amor en un sentido egocéntrico o en un sentido egoísta. Es que yo como me amo, hoy me voy a comer una buena hamburguesa porque yo me amo. No importa si mi prójimo está aguantando hambre y no importa nada más. No, es que yo tengo muchas necesidades y hoy me voy a consentir, me voy a comprar un carro último modelo. Me voy a consentir y me voy a comprar los mejores zapatos. Me voy a consentir. Yo no digo que eso esté mal. Si tú tienes la forma en la que puedes acceder a esos bienes y eso todo es bendición de Dios, amén. Amén, porque Dios da la capacidad de hacer dinero y también de disfrutar de esas riquezas. Y eso es maravilloso.
Pero cuando esto se convierte en el único objetivo, en el satisfacer mis necesidades, en que yo soy el más importante, en que yo necesito, en que yo, en que la vida me debe, solemos decir con mi esposa, que muchas personas van por el mundo diciendo o pensando que la vida les debe y entonces todo el tiempo están exigiendo y demandando cosas. Eso no es un amor sano de sí mismo. Tampoco es esa concepción de yo soy más que los demás, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos tener de nosotros un concepto más alto que el que debemos tener y que no debemos pensar en los demás como si nosotros fuéramos superiores a ellos. Todo lo contrario, como servidores de los demás debemos vivir nuestra vida cristiana siendo congruentes con el punto anterior de amar a nuestro prójimo. Entonces, si te puedes consentir, pues qué bueno, puedes disfrutar de esas cosas, pero no se trata de eso, porque hay gente que puede consentirse mucho y tener muchas cosas, pero al final, si los miramos en profundidad, no tienen dignidad. Y pueden tener muchas cosas, pero su cónyuge puede estar abusando emocionalmente o físicamente de él, porque la persona no tiene conciencia de su dignidad, y al no tener conciencia de su dignidad como hijo de Dios, pues permite que otros lo maltraten, permite que otros abusen de él, y eso es grave, gravísimo, porque esa persona no ha aprendido a amarse a sí mismo, y si no ha aprendido a amarse a sí mismo, difícilmente podrá amar a su prójimo. Y si no puede amar a su prójimo, que es al que ve, a su hermano que ve, que es lo que dice el apóstol Juan, que si no puedes amar al que ves, pues ¿cómo vas a amar al que no ves, que es Dios? Es una cadena. Si no logramos amarnos a nosotros mismos en el Señor, si no logramos hacerlo correctamente, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder amar al prójimo correctamente. Y si no podemos amar de una manera sana y correcta, con ese amor ágape a nuestro prójimo, no podremos corresponder al amor de Dios amándole y dándole el primer lugar. Es fundamental entonces que entendamos cuál es nuestra dignidad en Dios, que mantengamos nuestra humildad también ante esto, reconociendo que Él nos amó y que no nos amó y no nos llamó por ser los mejores o los más bonitos o los más agradables, sino porque teníamos la gran necesidad de amarle, teníamos la gran necesidad de que Él muriera por nosotros, porque si no sería imposible para nosotros alcanzar esa restauración de esa dignidad. Por lo tanto, necesitamos amarnos a nosotros mismos, tratarnos bien, debemos tratarnos bien. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos maltratamos y nos hablamos de una forma incorrecta? ¿Cuántas veces nosotros mismos hablamos mal de nosotros mismos y nos decimos cosas negativas? ¡Ah, qué bruto que soy! ¡Ay, qué torpe! Yo no puedo porque es que a mí eso, las matemáticas no me entran. Yo no puedo porque es que yo no soy capaz. Yo como que nací bruto porque para los números no soy capaz. Las matemáticas o la biología, eso no me gusta, o en fin, definitivamente yo no soy capaz de aprender ese arte o ese trabajo, porque eso yo soy muy bruto con las manos, yo soy torpe, yo no soy capaz, y esas son las pocas cosas que a veces nos decimos, porque a veces nos decimos otras peores, a veces algunos hasta se insultan a sí mismos y se tratan de diferentes maneras, de una manera muy despectiva, y eso no es amarse uno mismo, definitivamente. Eso no nos permite creer, no nos permite crecer, no nos permite desarrollarnos en la dimensión y en la forma que Dios quiere que lo hagamos. Debemos dejar de castigarnos constantemente, de criticarnos, de dañarnos nuestra autoestima nosotros mismos y estar recordando siempre los errores que cometimos en el pasado o los pecados que cometimos en el pasado, y debemos dejar de pensar en estas cosas y entregarle todo esto al Señor. Jesús cargó en la cruz con toda nuestra culpa, Él se hizo culpable en lugar de nosotros, porque nosotros merecíamos estar en el lugar de Él, pero Él tomó ese lugar y cargó sobre Él todas nuestras culpas. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso es tan importante entender ese sacrificio de Jesús en la cruz, porque esto nos devuelve esa dignidad, esto nos devuelve a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que ser conscientes, plenamente conscientes de que tenemos un inmenso valor para Dios, de que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dice en Juan 15:9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor.
Dios nos llama a permanecer en su amor. Dios nos llama a permanecer en Él. Dios dice que fuera de Él no podemos hacer nada. Tenemos que entender cuál es nuestra posición en Dios. Tenemos que entender cuál es nuestro lugar en Dios. Dependemos 100% de lo que Dios ha hecho y no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer porque Él ya lo hizo todo. Dependemos de Él por la gracia de su amor, porque Él quiso amarnos primero. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto y ser capaces de amarnos a nosotros mismos, ser capaces de recibir el perdón. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón al Señor y cuántas de esas veces lo hemos recibido realmente? Cuando nosotros realmente somos conscientes de que recibimos el perdón de Dios, somos libres y tenemos y percibimos y sentimos esa libertad. Dejamos de sentir la culpa. Si tú le has pedido perdón a Dios y sigues sintiendo culpa, hay algo que no está funcionando bien. Porque la culpa se tiene que ir en el momento en que aceptas el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es maravilloso porque es completamente liberador. Y trae paz, trae tranquilidad, trae sosiego al espíritu, trae esa capacidad de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y necesitamos ser conscientes de que realmente Dios nos ha perdonado. Necesitamos ser conscientes de que hemos recibido ese perdón gracias al sacrificio y a la sangre derramada de Jesús en la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios, no existen más. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de ese sacrificio hermoso, ese sacrificio precioso que Dios ha puesto para nosotros. Dios nos ama como un padre ama a su hijo. Y Él una y otra vez dice, poniendo de manifiesto esta relación entre un padre y un hijo, Jesús habló con parábolas frente a esto. La parábola del hijo pródigo, de un padre al cual su hijo no lo quiso o lo desconoció, le pidió la herencia, le dijo, papá, para mí estás muerto, lo único que me interesa es tener la plata, así que dame lo que me corresponde y me voy. Y así se fue, despilfarró todo, perdió su dignidad, perdió su esencia como hijo de su padre. Y estando allí en la hora más baja, en la hora más oscura, se acordó de su padre y decidió regresar a casa, pero aún se sentía sin la dignidad de hijo y regresó buscando ser como uno de los trabajadores, de uno de los jornaleros de la hacienda de su padre. Pero el papá, cuando él llega, casi que ni lo deja hablar, simplemente lo toma, le manda a poner el mejor vestido, le devuelve el anillo, le pone el calzado, le vuelve a dar su dignidad como hijo, su identidad como hijo es restaurada. Y eso es lo que hace Dios cuando nos perdona. Nos da esa identidad de hijo, nos da esa dignidad de hijo y nos restablece a esa condición de hijo nuevamente. Y Él también dice, ¿cuál padre si un hijo le pide pan le da una serpiente o si le pide pescado le da piedras? Ninguno. ¿Cuánto más si le pedimos a nuestro Padre, Él nos dará el Espíritu Santo? Así que Él es papá y como padre, y los que somos padres entendemos que nuestros hijos los amamos incondicionalmente, que tenemos situaciones en las cuales ellos nos pueden desesperar tal vez, situaciones en las que ellos se nos salen de control o qué sé yo, y nos irritan, nos provocan reacciones a veces airadas, y bueno, aún nos pueden llevar a pecar con sus comportamientos, nos hacen cometer errores y nos hacen pecar. Es posible, pero esto no hace que nosotros los amemos menos. Ninguno de los que somos padres podemos amar menos a un hijo. Si nuestro hijo nos llega a fallar, le seguimos amando. Si no saca buenas notas, le seguimos amando. Si se porta mal, le seguimos amando. Si hace un berrinche, le seguimos amando. ¿Lo vamos a corregir? Claro que sí, pero lo seguimos amando y lo vamos a amar hasta que nosotros nos vayamos y el Señor nos llame a su presencia. Y siempre nuestros hijos serán nuestros hijos. Así nosotros también somos hijos de Dios. Y si amamos como Él nos ama, si le amamos a Él completa y totalmente, si amamos a nuestro prójimo con ese amor ágape, si nos amamos nosotros mismos, vamos a ser conocidos por ser hijos de Dios. Vamos a ser conocidos como los hijos de Dios y vamos a estar haciendo lo que vemos que nuestro Padre hace. Vamos a hacer bendición para absolutamente todos los que están
alrededor nuestro. Y para desarrollar este rasgo del carácter de Cristo, debemos aceptar definitivamente ese amor incondicional de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo y amarnos nosotros mismos. Debemos aceptarnos, debemos cuidarnos nosotros mismos, debemos tratarnos bien y debemos no juzgarnos por lo que hacemos a nosotros. No debemos autojuzgarnos por lo que hacemos, debemos juzgarnos por quienes somos en Él, por lo que Él ha hecho en nosotros, por la obra que Él está haciendo cada día. Claro que vamos a fallar, claro que vamos a cometer errores porque somos humanos y estamos todavía en nuestro cuerpo y no estamos totalmente perfeccionados, pero día con día vamos a ir creciendo hacia esa perfección y hacia ese rasgo del carácter de Dios que es el amor. Que el amor sea lo que esté permanentemente envolviendo todo lo que hacemos y no estemos juzgándonos a nosotros mismos duramente, que nos podamos amar profundamente. Necesitamos que el carácter de Dios se manifieste en nosotros y es definitivamente fundamental que el amor se vea en nuestro carácter, que cuando las personas se acerquen a nosotros sientan el amor de Dios a través de nosotros, que no vean en nosotros el rechazo, que no vean en nosotros un señalamiento, que no vean en nosotros juicio, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si Jesús no juzgó, si Jesús no condenó, nosotros no somos nadie para hacer eso, no somos jueces, no nos podemos sentar en la silla del juez. El único juez justo y verdadero es Dios y solo Él puede juzgar y pesar los corazones. Es lo que dice su palabra. Él ve el corazón, nosotros vemos la apariencia, pero Él ve el corazón. Y así fue como eligió de entre todos los hijos de Isaí al más pequeño, a David. ¿Y quién fue David? El más grande salmista, el rey más importante que tuvo Israel, el rey que estableció el reino, el rey que lo consolidó y dejó una dinastía eterna que terminó y que continuó hacia la eternidad en el mismo Hijo de Dios, en el Hijo de David, en Jesús nuestro Señor. Así que vamos adelante, no nos podemos juzgar. Podemos sí correr a la presencia de Dios y arrepentirnos, podemos pedir perdón y podemos cambiar nuestra manera de vivir. Claro que sí, cambiar también nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y lo más importante, poder vivir en ese amor. Hoy la corriente de nuestro mundo nos invita a ser egoístas, a no amar, a buscar lo nuestro. Y esa no es la forma de pensar de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ama por encima de todo, está dispuesto a servir, está dispuesto a ayudar, se duele con los que están dolidos, llora con el que está triste, simpatiza, empatiza más bien con el que está en una situación difícil, busca la manera de moverse, de ayudar, de servir, de apoyar. Y ese es el verdadero cristiano, el que ama de manera incondicional, así como Dios le ha amado, como Dios nos ha amado. Así es la invitación para que podamos amarlo, amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Ese es el primer y más importante rasgo del carácter de un cristiano. Y esa es la invitación que se hace hoy con este estudio, de que podamos empezar cada día más a vivir en ese amor, de amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo y sobre todo amar a Dios como nuestro primer y más importante mandamiento, como nuestro primer y más importante prioridad en todas las cosas que hay sobre la tierra. Muchas gracias, vamos a orar por este tiempo, vamos a orar y vamos a darle gracias y a decirle a Dios que nos ayude para que podamos amar de la manera en que Él nos ama. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Qué hermoso y qué maravilloso es poder estudiar tu palabra y ver cuán preciosos son tus caminos. Qué hermoso es saber que tú nos llamas a amar de una manera incondicional, así como tú nos amas. Y te pedimos perdón por cada una de las veces que ni nos hemos amado nosotros a nosotros mismos, ni hemos amado a nuestro prójimo y mucho menos te hemos puesto a ti en primer lugar en nuestro amor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría y la gracia para poder entender esta palabra y poderla vivir día tras día, y que nos esforcemos grandemente en hacer esta tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por continuar haciendo esa obra perfecta de perfeccionar nuestro carácter para hacerlo cada vez más a la imagen tuya y a llevarnos
cada día más a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Si les ha gustado esta transmisión o este video, por favor no olvide darle like, no olvide suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de las nuevas publicaciones que vamos a estar haciendo. Dios les bendiga abundantemente, les amamos profundamente.